Muy buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Les doy la bienvenida a esta conferencia de la Jornada de Ciencia y Cultura Eufrasio Bernal Dufo. El doctor Julián Andrés López Izaza, él es geólogo de la Universidad de Caldas, con magíster en Ciencia, Geología y candidato a doctorado en Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 20 años de experiencia en geología en el sector público y privado, y como docente de cátedra en diferentes universidades. Cuenta con varias publicaciones científicas. Actualmente está vinculado a la Dirección de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano como coordinador del grupo de trabajo y líder del grupo de investigación en geodinámica. Su interés en investigación está centrado en geodinámica y tectónica, petrología de rocas metamórficas e ígneas y geología estructural y modelización de procesos geológicos. El título de esta conferencia es Integración de Información Geológica Estructural de Superficie y Suelo. Yo, como presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, le presento un saludo cordial al doctor Julián Andrés López Izaza. Seguramente le deseo y seguramente vamos a tener una conferencia exitosa. Muchas gracias, coronel Augusto Bahamón. Gracias a los que están atendiendo esta presentación. A continuación voy a compartir la pantalla. Por favor, me indican si la están viendo de forma adecuada. Perfecto, doctor. Se está yendo muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, pues, bienvenidos a esta charla Integración de Información Geológico-Estructural de Superficie y Subsuelo para el entendimiento de la evolución tectonoestratigráfica del país. Esta temática básicamente integra muchos de los saberes que se desarrollan y se generan acá dentro del Servicio Geológico Colombiano, y también integra una serie de trabajos que realizan otros colegas adscritos a diferentes universidades nacionales e internacionales que trabajan sobre la geodinámica, geología y evolución del país. La idea de esta presentación es mostrarles y acercarlos no solo a nuestro quehacer como geólogos, sino también al conocimiento de lo que puede ser el suelo sobre el cual estamos parados. De nuevo, muchas gracias. Adicionalmente, pues quiero agradecer al Servicio Geológico Colombiano, al Ministerio de Minas y Energía y a la Sociedad Geográfica de Colombia por esta invitación a las Jornadas de Ciencia y Cultura Eufrasio Bernal Dufo. Para mí es muy grato poderles presentar a ustedes lo que tiene relevancia desde el punto de vista tectónico, estructural y geológico para entender esta evolución. Dentro de la agenda que se les propone el día de hoy, básicamente vamos a incluir algo de información geológico-estructural del territorio colombiano, entendiendo que este es nuestro punto de partida para poder llegar a un entendimiento de la evolución. Veremos algo de dimensiones y escalas de procesos que están involucrados. Asimismo, observaremos algo sobre los ciclos y procesos geológicos que demarcan la construcción del continente. Dentro de esto hablaremos algo de apertura y cierre de cuencas oceánicas, procesos y ciclicidad, algo de episodicidad tectónica, supercontinentes y megacontinentes como punto de partida para la determinación de los ciclos tectónicos que controlan la evolución de la margen noroccidental del continente suramericano sobre el cual estamos dispuestos. Esto entendiendo que nosotros como colombianos y sentados sobre el territorio colombiano somos ciudadanos del planeta, es decir, nosotros estamos también haciendo parte integral de este planeta Tierra que es bastante dinámico. Además de esto, observaremos la integración de información de sísmica y pozos,
Con la información de sísmica y pozos estamos integrando el subsuelo y el conocimiento del subsuelo de la nación a lo que puede ser la interpretación de la evolución. Y en este sentido veremos algo de ciclicidad y evolución estructural dentro de esta interpretación de sísmica y pozos para llegar a unas superficies representativas de ciclos que por lo general solo podemos observar en las cuencas sedimentarias, las cuales son las que tienen en gran medida encerrada para su conocimiento la información de significados. Veremos posteriormente los desafíos y perspectivas futuras para el entendimiento de la evolución geológica, esto entendiendo también que el conocimiento todavía se está generando, todavía va evolucionando, y esto en gran medida debido a que todos los días vamos avanzando en avances tecnológicos que nos permiten conocer con más detalle ciertos procesos que al final son los que nosotros estamos tratando de interpretar en función del conocimiento que se genera a la fecha. Con esto espero llegar a unas conclusiones y deseo que sea de su agrado esta presentación. Como les decía inicialmente, la idea es poder entender que nosotros estamos parados sobre nuestro amado país, y este país tiene una geología que es muy, muy exótica, muy compleja y que encierra diferentes procesos que en el transcurso del tiempo han obrado sobre esta margen continental. Nosotros podemos ver que todos estos procesos y todas estas rocas que son representadas en este mapa, que a lo largo y ancho del país están distribuidas de formas claramente definidas, con una estructuración clara, están ligadas ya sea a dinámicas como lo es la ocurrencia de sismos, como lo es la deformación cortical, como es la deformación litosférica, entendiendo que si nosotros hiciéramos un paralelo de la Tierra con un huevo, la corteza y la litosfera estarían enlazadas o ligadas principalmente a lo que sería la cáscara del huevo y tal vez ese milímetro por debajo que hay de la cáscara del huevo hacia el interior del mismo. Adicionalmente, nosotros tenemos otra serie de dinámicas que pueden controlar lo que termina siendo la generación de montañas y la generación de valles, planicies y demás aspectos geográficos y morfológicos del relieve, como lo son la dinámica del núcleo externo, la dinámica del manto, y con esta todo lo que es la acreción de material que puede estar involucrada como dinámica del magma que ocurre por fusión de las cortezas, de las rocas en profundidad. Para esto nosotros podemos hacer o tener una perspectiva con respecto a las escalas y a las temporalidades. Dentro de estos procesos que les he venido conversando, hay escalas que pueden ser milimétricas, como es la configuración de los minerales en una roca, o pueden ser también configuraciones métricas, como lo vemos en un afloramiento cuando vamos sobre una carretera y estamos observando al lado y lado de la vía, o podemos tener todavía escalas mucho mayores, de cientos de kilómetros, como lo es la escala que puede tener las diferentes cordilleras que tenemos atravesando el país. Adicionalmente, hay escalas de miles de kilómetros que ya comprenden lo que son las placas tectónicas. Y las placas tectónicas en este sentido se mueven unas contra otras generando ya sea convergencias, divergencias cuando se separan unas de las otras, o se mueven una con respecto a la otra de forma lateral, aparentemente sin causar daño. Todas estas cosas, todos estos procesos, todos estos movimientos generan cicatrices. Y para nosotros esas cicatrices son las rocas, son las estructuras. Y todo esto termina estando mostrado en el mapa geológico de Colombia. Es decir, este mapa geológico de Colombia
no solamente nos dice sobre la distribución de la roca, sino que también nos enmarca sobre los diferentes procesos que pudieron haber ocurrido para la formación de las mismas. Estos procesos pueden ser ya sea procesos debidos al metamorfismo. El metamorfismo de las rocas es un proceso que involucra presiones y temperaturas elevadas que ocurren en el interior de la Tierra. Estas presiones y estas temperaturas dan lugar a la recristalización de las rocas. Y esta recristalización de las rocas genera no solamente nuevas fases minerales, sino que ciertas características que terminan dando lugar a lo que nosotros podemos denominar como las fases metamórficas que están ligadas no solamente a esos procesos de presión y temperatura, sino también a las composiciones que estaban inicialmente conformando, configurando la Tierra. Además de estas rocas metamórficas que se pueden generar ya sea en ambientes de expansión oceánica o ya sea en ambientes de convergencia, como las zonas de subducción que pueden estar ligadas a las márgenes en las cuales se pone la corteza oceánica introduciendo bajo el continente. Tenemos también el desarrollo de rocas ígneas, especialmente rocas plutónicas, que sean aquellas que se cristalizan en el interior de la corteza terrestre, o rocas efusivas como los piroclastos y todos esos productos que son generados por la erupción volcánica. Dentro de estos procesos nosotros podemos observar que hay diferentes asociaciones de roca ligadas a los diferentes ambientes geodinámicos. Para nosotros, los ambientes geodinámicos, como les indicaba anteriormente, pueden ser ambientes divergentes, como lo son las zonas de rift, en las cuales las placas continentales comienzan a separarse una con respecto a la otra. Adicionalmente, estas placas continentales en las zonas de rift comienzan a evolucionar y a generar nueva corteza. Con el paso del tiempo, esa nueva corteza puede dar lugar a corteza que es conocida como corteza oceánica, y esa corteza oceánica es la que está en el fondo de los océanos que conocemos actualmente. Cuando esta corteza oceánica, por alguna razón, se mete debajo de la corteza continental, generando las zonas de subducción, se funde, y en esa fusión también da lugar a otro tipo de rocas que es característico de estos ambientes. Adicionalmente, a medida que va ocurriendo ese cierre y esa subducción, como veremos más adelantico, puede dar lugar a la generación de montañas y de cadenas montañosas. Y estas cadenas montañosas, con el paso del tiempo, se van extendiendo en la lateral hasta que no pueden soportar más su peso, y con esto lo que ocurre es un colapso. Y durante ese colapso puede darse lugar otra serie de procesos que dan origen a otros tipos de rocas ígneas y a rocas metamórficas que en conjunto son las que dominan lo que conocemos como corteza continental. Además de esto, cuando las rocas ígneas y las rocas metamórficas están sometidas a lo que es el medio ambiente, la lluvia, el frío extremo y el calor intenso, comienzan a erodarse, y esta erosión da lugar a fragmentación de las mismas, de estas rocas, que terminan siendo posteriormente erodadas y trasladadas desde su punto de origen hacia hacia un lugar final que es conocido como cuenca sedimentaria. Estas cuencas sedimentarias pueden ser de diversos tipos y pueden estar asociadas a diferentes ambientes. Normalmente, para que nosotros tengamos una cuenca sedimentaria, tenemos que tener ligado un espacio de acomodación de todos esos sedimentos que se generan en la superficie terrestre. Y todos estos sedimentos, con el paso del tiempo, van generando capas y capas, capas y capas, que después pueden ser observadas a partir de, ya sea información de sísmica o información de pozos en ciertos sectores. De esta forma, entendiendo que la corteza
está sometida a todos los procesos de la generación de las rocas antes mencionadas, podemos ya ver el territorio nacional como un cúmulo, por decirlo así, de aspectos que están desarrollando o que están relacionados más bien con muchos procesos que en el transcurso del tiempo geológico dan lugar a lo que conocemos hoy como el continente suramericano. Este continente suramericano, lo veremos más adelante, tiene unas características muy particulares en cuanto a su composición. Pero para llegar allí, tenemos que entender también que no solamente las rocas, como las vemos acá, son una distribución lateral y una generación en el tiempo, sino que también para que se puedan desarrollar y se puedan generar, tienen que transcurrir millones de años. Cuando nosotros vemos una roca, nosotros no estamos viendo meses, estamos viendo millones de años. Y dependiendo del tipo de roca y el sustrato que estemos analizando como geólogos, vamos a ver que son de miles de millones de años a pocos millones de años. En este sentido, nosotros podemos ver que el territorio nacional tiene en principio su distribución hacia el oriente colombiano, una geología o asocia una geología muy antigua, de miles de millones de años, de cerca de 1500, 1800 millones de años, y a medida que vamos viendo que nos vamos aproximando hacia el occidente y hacia las cuencas oceánicas, esta temporalidad se hace mucho menor. Y vemos que en esta temporalidad mucho menor, que son estos miles y millones de años que vemos sobre esta escala de tiempo, vemos que también hay una serie de procesos que van brincando de un lugar para otro, y en ese salto de esos procesos vemos ya reproducidos muchos de los procesos que es de nuestro interés o que son de nuestro interés para poder dar lugar al entendimiento de esa evolución geológica y evolución tectónica en el marco de la construcción continental. Ahora bien, todo esto va a dar lugar al entendimiento de esas rocas que están distribuidas en el país en términos de evolución tectónica. Y para esto tenemos que ayudarnos de visualizaciones por medio de mapas en los cuales podamos diferenciar las unidades tectónicas y su respectivo significado, y de esta forma entender una reconstrucción que para nosotros va a ser posteriormente mucho más fácil de entender. Entonces, volvemos acá a los ciclos tectónicos, más bien al ciclo de Wilson. El ciclo de Wilson se conoce como la apertura y cierre de, la, de las cuencas oceánicas. Esa apertura y cierre de las cuencas oceánicas toma aproximadamente entre unos 400 millones de años desde que ocurre la apertura hasta que de nuevo ocurre el cierre. Y cuando se configura una masa continental posterior del cierre, tiende a demorarse cerca de 200 millones de años. Es decir, es un proceso que puede tomar cerca de 600 millones de años en la vida de la Tierra. Esto parte inicialmente de un cierre oceánico. Este cierre oceánico va a tener en algún sector un primer contacto entre márgenes opuestas de un océano. Luego se da una amalgamación y superposición de las márgenes opuestas que da lugar a las cordilleras, como el Himalaya en este caso. Posteriormente, en el transcurso del tiempo geológico, por procesos que pueden estar ligados con el aumento de calor interno de la corteza terrestre debajo de esa masa continental que se ha desarrollado, se genera un punto de ruptura, y ese punto de ruptura da lugar a la separación de nuevo de las masas continentales. Esa separación de masas continentales va a llegar de nuevo hasta cierto punto en el cual comienza de nuevo a cerrarse y da inicio de nuevo al ciclo. Estos ciclos, básicamente, han sido estudiados y han sido desarrollados, han sido interpretados con el transcurso del tiempo. Y en medio de esta interpretación ya se han ligado ciertos procesos. Desde que partimos, desde un relicto
o desde una placa estable que es conocida como cratón, hasta que comienza ese cratón a iniciar su separación por medio de zonas de rift, generando posteriormente corteza oceánica joven, pasando ya a lo que son las márgenes pasivas, que son jóvenes y que van mostrando cómo se va generando y desarrollando ese mar primigenio. Luego se va dando un aspecto maduro en el cual se alcanza una expansión determinada. Ese estado maduro comienza a declinar por medio de la generación de zonas de subducción en las cuales la corteza oceánica se mete por debajo de la corteza continental, dando lugar a el desarrollo de orógenos o de cadenas montañosas que son dominadas en gran medida por volcanes debidos a la fusión de la corteza oceánica que se va metiendo por debajo de la corteza continental hasta que ocurre de nuevo el cierre de la cuenca oceánica, dando lugar a una colisión entre las dos márgenes opuestas y al desarrollo de cadenas montañosas que son conocidos con el nombre de orígenes continentales y posteriormente, de nuevo, con el transcurso del tiempo, comienzan a estabilizarse y a generar una sola masa. Esta sola masa o única masa va a estar asociada con procesos de cierre, de apertura, perdón, de una cuenca oceánica, de cierre y de colisión de las cortezas oceánicas. Además de esto, no son solamente masas y bloques continentales grandes, sino que también tenemos bloques continentales pequeños, que son conocidos como microplacas. Y estas microplacas o microbloques pueden estar también cerrándose contra bloques continentales más grandes. Cuando tengo una masa continental más grande que se cierra contra otra masa continental más grande, da lugar a un megacontinente, y cuando esos megacontinentes se asocian entre sí, dan lugar a un supercontinente. La separación de esas cortezas se da a través de dorsales mesoceánicas, en los cuales se genera una nueva corteza, en este caso corteza oceánica, por descompresión de lo que es conocido como el manto superior. Estas rocas del manto, sometidas a descompresión, se funden y generan nuevo material que empuja hacia ambos lados las placas tectónicas, ya sea oceánicas y continentales, generando una separación. Esta separación, con el paso del tiempo, puede dar lugar a una subducción, y con esa subducción, como les decía anteriormente, comenzará un cierre. Estas subducciones pueden estar ligadas a lo que son arcos de islas volcánicos relacionados con subducción, como lo que ocurre en Japón, o pueden estar ligados a arcos volcánicos como el que tenemos en la cordillera de los Andes, sobre la cual estamos sentados. Además de esto, nosotros podemos irnos hacia atrás en el tiempo geológico. Y cuando nos vamos hacia atrás en el tiempo geológico, vemos que aproximadamente, si nos vamos hacia 2.000 millones de años atrás, entendiendo que la Tierra tiene 4.600 millones de años aproximadamente, vamos a entender que el marco tectónico de placas moderno puede comenzar a haberse originado hace 2.000 millones de años o 2.200 millones de años. Este marco tectónico de placas moderno es lo que nosotros estamos viendo actualmente como distribución de corteza oceánica o de placas oceánicas y de corteza continental o placas continentales alrededor del globo terrestre. En el transcurso del tiempo, hace 1.700 millones de años aproximadamente, había un supercontinente que era conocido como el supercontinente Nuna. Un megacontinente conocido como megacontinente Nuna. Ese megacontinente tenía asociadas una serie de placas continentales y de masas continentales aglomeradas formando un solo continente. Ese megacontinente posteriormente se asoció con otros fragmentos continentales para dar lugar al supercontinente Columbia. Un supercontinente es cuando ya todas esas masas continentales conforman un único continente. Luego se separó por los procesos que anteriormente les mencionaba de separación de bloques
y generación de océanos, y dio lugar a lo que era un megacontinente que era conocido como megacontinente Uncondia. Ese megacontinente Uncondia fue, por decirlo así, ese embrión que dio lugar posteriormente, hace unos 700 millones de años aproximadamente, lugar a la construcción del supercontinente Rodinia. Este supercontinente Rodinia es famoso porque hacia el final de su vida, la Tierra es conocida como la bola de nieve. La Tierra estaba completamente cubierta por glaciares. Posteriormente, se desarrolló lo que fue el megacontinente Gondwana. Ese megacontinente Gondwana para nosotros es particularmente de interés. Y es de interés porque aglomeraba al continente suramericano, sobre el cual estamos, al continente africano, y además de este había otra serie de masas continentales como la Antártica, Australia, entre otros, Arabia, que al colisionar contra lo que es conocido como Laurentia, que es básicamente el continente norteamericano, que posteriormente colisionó contra fragmentos asiáticos para formar la Eurasia, dio lugar a lo que es el supercontinente Pangea. Ese supercontinente Pangea posteriormente va a separarse hace unos 200 millones de años aproximadamente. Y en esa separación dio lugar a otro megacontinente, que es el megacontinente Eurasia, que es la parte donde encontramos a Europa, donde encontramos a Rusia, donde encontramos incluso la placa africana unida en parte contra la placa europea. Y finalmente, todo esto en unos 200 millones de años en futuro va a dar lugar a lo que es conocido como supercontinente Amasya. Es decir, vamos a generar supercontinentes, los destruimos, los separamos, generamos un megacontinente, ese megacontinente aglomera masas continentales, ese megacontinente es embrión para de nuevo un supercontinente, se separan las masas continentales y así sucesivamente en el tiempo geológico. Para nosotros, de particular importancia son los últimos 1.500 millones de años, pero para lo que conocemos hoy como antes, donde está ubicada la cordillera de los Andes sobre la cual estamos, nos interesan desde los últimos 200 millones de años hacia la actualidad. Es por esto que para nuestro interés, básicamente, nosotros tratamos de entender esa evolución geológica de los últimos 200 millones de años, desde la ruptura y separación de lo que es el supercontinente Pangea, con la separación del bloque norte del bloque sur, es decir, de la Eurasia de Gondwana, a partir de lo que es conocido como el Atlántico Central, hace unos 180 millones de años, generando corteza oceánica en esa separación y esa evolución hasta que se genera posteriormente lo que es la separación de lo que conocemos hoy como Suramérica de África a partir de la generación del Atlántico Sur. Con esa expansión del Atlántico Sur comienzan a desarrollarse otra serie de procesos en el borde suramericano a medida que iban ocurriendo procesos de convergencia hacia el borde occidental de Sudamérica. Estos procesos de convergencia nosotros los podemos ver distribuidos en términos del magmatismo, que se ve reflejado por esta curva roja o rojiza que tenemos aquí, donde los picos más altos indican que se genera mayor contenido de volumen de rocas ígneas sobre la corteza, ya sea plutónicas o efusivas en forma de materiales arrojados por volcanes, y adicionalmente se ve también relacionada con el desarrollo de rocas metamórficas que están ligadas a esos procesos que ocurren paulatinamente
durante la construcción de las márgenes de los continentes. Partiendo de esto y tratando de ir un poco más fácil al entendimiento de lo que es la evolución de estos últimos 200 millones de años, vemos que para nuestro territorio colombiano la ruptura de Pangea ocurre aquí más o menos a esos 200 millones de años. Por esos 200 millones de años se genera una gran cantidad de rocas que son plutónicas o rocas ígneas, ya sea por emisiones volcánicas o porque cristalizan en el interior de la corteza, asociado con rocas metamórficas y atravesando esta generación de estas rocas ocurre hacia el interior del continente y posteriormente vemos que todo esto se va desplazando hacia el borde occidental de los Andes colombianos, dando lugar a lo que es la construcción de la margen continental. Esa construcción de la margen continental se va a lo largo del Cretácico, que está comprendido entre 140 y 60 millones de años aproximadamente, y continúa por lo que es el Paleógeno hasta los 33 millones de años. A partir de los 33 millones de años ocurre a nivel continental un proceso bien interesante, y esto lo hablamos a nivel de corteza oceánica, y es que la placa oceánica de Farallón, que era la que inicialmente provocaba la subducción y se metía por debajo del continente suramericano acá en el borde occidental, se particiona, es decir, sufre una ruptura. Y durante esa ruptura da lugar a otras placas tectónicas, lo que es lo que conocemos como el placa de Nazca y la placa de Cocos. La placa de Cocos subduce hacia acá, hacia el sector centroamericano, y la placa de Nazca subduce hacia el borde occidental de Sudamérica y nos dan directamente a nosotros en este océano Pacífico que bien conocemos. Esa ruptura posteriormente da lugar a lo que es el clímax del orógeno andino. ¿Cómo así? Es la máxima expresión de la generación de la cadena montañosa del orógeno andino, y posteriormente, hace unos 5 millones de años, ocurre algo que también para nosotros es de particular interés, que es el cierre del Istmo de Panamá. Entre los 13 millones de años y los 5, o más bien, antes de los 5 millones de años, el océano Atlántico y el océano Pacífico, como los conocemos hoy, estaban interconectados entre sí. Y a partir de 5 millones de años para acá, ya es como los conocemos actualmente. Es decir, el océano Atlántico por un lado y el océano Pacífico por otro, y están divididos por lo que es América Central. Nosotros, como geólogos, podemos diferenciar estos procesos no solamente a partir de la distribución de las rocas ígneas y las rocas metamórficas, sino también de los productos de la erosión de estas mismas rocas que se acomodan en lo que conocemos como las cuencas sedimentarias. Estas cuencas sedimentarias, a medida que va ocurriendo esa inserción de ese material dentro de estos espacios de acomodación, comienza a hundirse y a hundirse y a hundirse, que es un proceso que conocemos con el nombre de subsidencia. Este proceso, conocido con el nombre de subsidencia, asociado con esta dispersión y esa expansión producida por ciertos fenómenos de tensión en el continente, dan lugar a la profundización de esa roca o de esos sedimentos que posteriormente son convertidos en roca. Y vemos que hay unas curvas muy bien determinadas y con unos patrones muy característicos que marcan el inicio de la profundización y la subsidencia tectónica final de ciertos segmentos de esas cuencas sedimentarias, y posteriormente ocurre un proceso que va a dar lugar a una erosión de gran parte del territorio nacional. Y esa erosión posteriormente va a dar lugar, con el cambio del régimen tectónico de nuevo, a la generación de nuevas cuencas sedimentarias que van a albergar los sedimentos que son generados a partir de la ruptura de la placa Farallón.
Estos procesos nosotros los podemos ver determinados o los podemos ver asociados en términos de lo que les mostraba ahora, que era el diagrama de episodicidad tectónica. Este diagrama no solamente muestra cómo va ocurriendo el magmatismo, dónde el magmatismo deja de ser importante, dónde vuelve a ocurrir y dónde vuelve a ser muy importante, sino que también nos relaciona dónde ocurre el metamorfismo y dónde es muy importante la ocurrencia de metamorfismo y dónde a su vez es que ocurre la sedimentación y el aumento de las sedimentaciones en las cuencas sedimentarias. Esto para nosotros es muy importante, porque entonces ya entendemos que tenemos, por un lado, lo que son la generación de rocas ígneas y metamórficas y por otro, la generación de las cuencas sedimentarias ligadas a diferentes procesos. Uno de los procesos que para nosotros es muy importante es esa llegada y ese adosamiento, si se le puede decir así, o esa acreción de material de origen oceánico hacia el borde occidental en el transcurso del tiempo a medida que va creciendo la margen continental. Y adicionalmente vemos también la llegada de lo que conocemos como el bloque Chocó-Panamá a la margen continental, que es la que produce ese cierre, como les decía ahorita, de esa interconexión oceánica entre lo que es el Atlántico y el Pacífico. Ese cierre da lugar y tiene como efecto la generación de magmatismo, que hoy podemos estar viendo en algunas de las rocas que están distribuidas a lo largo del continente y de las montañas que nosotros estamos recorriendo, y vemos la configuración actual final, que es la que está generando toda esa cadena montañosa, con los volcanes que vienen desde el sur, desde Nariño, hasta el norte, en Caldas, como cadena volcánica activa. Ya entendiendo esto, nosotros podemos ver entonces el país distribuido ya en forma de esos ciclos. Entonces vemos acá las tonalidades de lo que se ha acomodado en las cuencas sedimentarias posterior a lo que es ese clima sorogénico y que está ligado también al cierre del Istmo de Panamá. O podemos ver también cuáles son esas rocas que se han ido acomodando posteriores a la ruptura de lo que fue la placa Farallón. Y asimismo, vemos cada uno de los ciclos, ya sea desde el Jurásico, como lo podemos ver aquí, con lo que fue la ruptura del supercontinente Pangea y posteriormente la apertura de lo que fue el Atlántico Sur. Aquí ya vemos la generación de las cuencas oceánicas y dentro de estas la generación en el tiempo geológico de las rocas que hoy conforman la cordillera oriental de Colombia. Toda esta información de superficie puede ser posteriormente analizada en profundidad, como les mostraba en las diapositivas iniciales. ¿Por qué? Porque las rocas se van poniendo unas, o esos sedimentos van tapando los anteriores y van tapando los anteriores, van tapando los anteriores, se va generando la superposición y la profundización de los sedimentos que se depositaron primero, y en este sentido tenemos las sucesiones más antiguas en el fondo y las más jóvenes en superficie. ¿Dónde podemos ver esto? En las cuencas sedimentarias de Colombia. Por división geopolítica principalmente y geográfica, el país ha sido diferenciado en cuencas sedimentarias. Y estas cuencas sedimentarias, cada una ha venido surtiendo un interés primordial porque tiene como su recurso principal el hidrocarburo, el petróleo, y además de esto, el carbón. Nosotros como país hemos venido dependiendo en el pasado históricamente de lo que es el hidrocarburo y lo que ha venido siendo el carbón. Eso es claro para todos. Y este estudio de estas cuencas para poder ver dónde se encontraba ese recurso dio lugar a la realización de grandes campañas de obtención de imágenes sísmicas del subsuelo y de pozos para comprobación y corroboración de la información que arrojaban esas imágenes sísmicas. En este sentido, hoy podemos coger toda la información que se ha desarrollado durante todos estos años anteriores de exploración en las cuencas sedimentarias y podemos tener una visión general
de cómo están relacionadas todas estas cuencas sedimentarias unas con otras y con los orógenos que las diferencian. Así, nosotros podemos ver la distribución de todas esas líneas sísmicas que están atravesando esas cuencas sedimentarias, como también de los diferentes pozos que están distribuidos dentro de esas cuencas sedimentarias y que nos permiten amarrar la información que tenemos del subsuelo con un dato directo, que es el conocimiento de la roca, que también estamos viendo expuesta en superficie. Acá estamos enlazando directamente lo que observamos en los mapas geológicos en superficie con lo que se observa en profundidad a partir de los pozos y de las líneas sísmicas. En este sentido, se vuelve muy importante entender que esas líneas sísmicas atraviesan las cuencas sedimentarias y dentro de ese atravesar las cuencas sedimentarias podemos ver superficies paralelas que van siguiendo grandes extensiones de tierra. Y estas grandes extensiones de tierra pueden ser amarradas y seguidas y delineadas en las líneas sísmicas. Esta información que es delineada en las líneas sísmicas da lugar, cuando se superponen unas con otras, a superficies. Y estas superficies posteriormente nosotros las podemos integrar en una única superficie, entendiendo ya esa sedimentación en términos no solo de extensión areal, sino también de profundidad. Para nosotros, entonces, se vuelve muy importante enlazar toda esta información. Y podemos ver, por ejemplo, para la cuenca Caribe, cómo están distribuidos cada uno de esos horizontes que, como les decía anteriormente, representa cada uno de esos ciclos tectónicos asociados a lo que veíamos como evolución de la margen continental. Vemos también cómo está ese sustrato sobre el cual están depositados y asentados todos los sedimentos, y estos sedimentos que generan a su vez no solamente expansión de la corteza, sino también hundimiento y subsidencia, y dentro de la generación de estructuras que obedecen a esas cargas de esos sedimentos en profundidad. Cuando esto, que es una cuenca oceánica, está sometida a convergencia y a compresión, puede dar lugar a la generación de estructuras o a la reactivación de estructuras que inicialmente operaban como una expansión o como una separación para poder permitir el hundimiento de esta sucesión de sedimentarias. Y esa inversión va a dar lugar a otra serie de estructuras que nosotros conocemos como pliegues, que no es nada más que una roca doblada con ejes que permiten determinar cuál fue la orientación y la forma en la cual pudo haber crecido esa deformación que da lugar a lo que conocemos hoy como cinturones corrugulados. Dentro de esto, vemos, por ejemplo, acá lo que es la cuenca conocida como Valle Inferior del Magdalena. Vemos un ejemplo de lo que puede ser la cuenca de Urabá. Adicionalmente, podemos ver otros ejemplos, como un ejemplo de la cuenca Llano, que lo podemos ver aquí con su distribución de los diferentes ciclos a través de la evolución geológica, amarrados. También tenemos la cuenca del Valle Inferior del Magdalena. Podemos tener una visual de lo que es la cuenca del Valle Superior del Magdalena y la cuenca Caguán-Putumayo. Mucha de esta información ha tomado mucho tiempo para poderla compilar y que esta información pueda ser integrada, analizada e interpretada. Toda esta información, cuando ya es integrada y es interpretada, da lugar a la generación de superficies. Y acá podemos ver básicamente, ya sea la superficie en profundidad hacia el interior del continente, de lo que conocemos como periodo Mioceno, que sería este periodo en el cual ocurre ese clímax orogénico posterior a la ruptura de la placa Farallón, como les decía anteriormente. O podemos ver el Cretácico,
Y esa superficie del Cretácico que nos estaría marcando dónde ingresaron los mares y se depositaron dentro del interior del continente hace unos 120 millones de años, 100 millones de años, o podemos ver la distribución del basamento en el territorio. Y esta distribución del basamento no es nada más que esa configuración que, como les he mencionado anteriormente, no es sino esa extensión para que todos esos sedimentos que se generan se acumulen y se profundicen. Y en este sentido alcancen grandes profundidades. La profundidad que nosotros tenemos del basamento más alta puede ser de cerca de unos 12, 13 kilómetros de profundidad. Acá vemos la superficie del Cretácico y en este sentido lo que vemos es dónde están o a partir de dónde se da esa máxima profundización de esas sucesiones que son sucesiones generadas en fondos oceánicos y que están atravesando todo lo que es el país. ¿Qué ocurre acá en la cordillera oriental? Entendiendo que estamos observando desde el nororiente aproximadamente hacia el sur. Acá vemos las cordilleras y su distribución de las cordilleras. Acá vemos la cordillera oriental, acá atrás vemos la cordillera central, acá vemos la Sierra Nevada de Santa Marta, acá estaríamos viendo lo que es conocido como el Mar Caribe colombiano, acá atrás estaría el Océano Pacífico, acá están los llanos orientales y más concretamente por acá estaría Villavicencio, hacia el piedemonte, y vemos que todas estas rocas sedimentarias se están metiendo por debajo de lo que son todas estas sucesiones de sedimentos que son las que nosotros vemos acá superficialmente. Acá estamos obteniendo una radiografía de dónde están ubicadas esas rocas en profundidad. Y adicionalmente podemos enlazar esto a las estructuras que estamos observando. Acá podemos observar la superposición de esas tres superficies, es decir, vemos en azul la superficie del basamento, que es la superficie inferior, vemos por encima una superficie verde, que es la superficie del Cretácico, y vemos por encima una superficie más o menos amarillenta, que es la superficie del Mioceno, con respecto a Sierra Nevada de Santa Marta y en este caso la cordillera occidental y central de Traza. Acá tenemos de nuevo la vista desde el norte, Sierra Nevada de Santa Marta, acá estaría Villavicencio, y podemos ver cómo es la relación de las tres superficies a lo largo de las cuencas sedimentarias. Finalmente, podemos ver la distribución de esas superficies en el país y podemos entender que acá que aflora el Cretácico, también el Cretácico acá se encuentra en profundidad. Y en ese sentido, lo que estamos observando es que el Cretácico acá se levantó desde donde debería estar. ¿Qué ocurre o qué proceso es el que se desarrolla para generar esto? Un proceso de cierre de una cuenca oceánica, por decirlo así, o de generación de un arco a partir de una zona de subducción. Recordemos que una zona de subducción no es más que la convergencia de la corteza oceánica con respecto a la corteza continental. Y en este sentido, podemos ver también que la corteza continental del continente suramericano y de lo que hoy conocemos como territorio colombiano, sigue más en profundidad. La corteza continental alcanza aproximadamente en ciertos puntos casi los 60 kilómetros de espesor. Entonces, si las cuencas oceánicas tienen 12 kilómetros, estamos hablando de que aproximadamente es cerca del 25% de lo que es la totalidad de la corteza continental del territorio colombiano. Esto es muy importante y es muy importante porque nos da de una vez un indicio de que la margen pudo haber crecido como una sola entidad y no podríamos pensar o puede darse lugar a pensar en que no estamos trayendo bloques de diferentes sectores, de diferentes lugares en el transcurso del tiempo geológico, más que el cierre de lo que conocemos como el bloque Chocó-Panamá, que les mencionaba anteriormente. Y ya entendiendo y mirando Colombia como una entidad que tiene una corteza continental que puede alcanzar cierto espesor, 60 kilómetros,
y sobre este se generan las cuencas sedimentarias en el transcurso del tiempo que pueden alcanzar hasta los 12-13 kilómetros de espesor. En esas sucesiones sedimentarias podemos ver un contexto general. Y en este contexto general tenemos que en este sector occidental tenemos la generación de la corteza oceánica en lo que es la dorsal oceánica. Esta generación de corteza oceánica empuja la corteza en la dirección de esa saeta azul que estamos observando allí, y esa corteza choca contra el continente y se mete por debajo del continente, dando lugar a una zona de subducción. Esta zona de subducción es la que hoy da lugar debido a la fusión de la corteza oceánica que está metiéndose debajo del continente, es la que da lugar básicamente a ese vulcanismo activo que tenemos a lo largo de la cordillera central. Y podemos ver que el resto del territorio nacional, además de tener las cadenas montañosas, también tiene un espesor continental, que es lo que observamos anteriormente como el mapa de profundidad del mundo. Acá en este sector en el cual ocurre la acumulación de todo lo que es ese material que se va fundiendo, se da lugar a la intrusión y a la acomodación de lo que yo les mencionaba anteriormente como rocas intrusivas en el interior de la corteza. Acá también se dan fenómenos metamórficos y se generan y se están generando actualmente rocas metamórficas que en unos millones de años, 50, 60, 70 millones de años, estarán en la superficie. Entonces lo que vemos es una tierra dinámica, y una tierra dinámica que no solamente tiene un dinamismo horizontal, sino que también tiene un dinamismo vertical. Y esta dinámica vertical es la que permite que nosotros veamos cortezas cada vez más profundas en superficie. Ya entendiendo esto y teniendo esto en mente, lo que podemos es entrar a lo que son los desafíos y las perspectivas futuras. Acá solamente traigo unos diagramas de interpretaciones de información de tomografía sísmica que han realizado algunos colegas y que están interpretadas en algunas revistas de alto impacto. Esta información es información que permite tener una película, por decirlo así, o una radiografía de lo que está ocurriendo en el interior de la corteza terrestre. Y esta radiografía ya puede ser interpretada, pero las interpretaciones pueden variar. Podemos tener interpretaciones en las cuales entonces, para este sector norte de Sudamérica y el noroccidente, si le queremos decir, de Colombia, se pueden interpretar zonas de subducción y placas o losas subductantes superpuestas unas con otras, o como recientemente fue expuesto por García y otros colaboradores, se pueden interpretar cabezas de plumas del manto, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿A qué voy con esto? Los esfuerzos tienen que ser ya encaminados al entendimiento de la evolución geodinámica de la litosfera que conforma el continente. Tenemos la información de superficie. Por la sísmica tenemos información que llega hasta los 12 kilómetros aproximadamente, y por los pozos. Pero para llegar más profundo ya necesitamos implementar otra serie de técnicas. Y acá la geofísica y las técnicas potenciales comienzan a tomar mucha importancia. Por ejemplo, el mapa del MOO que les mostraba anteriormente, sobre el cual se puede establecer y llegar a determinar cuál es la profundidad de la corteza continental de Colombia, fue obtenido a partir de información gravimétrica. Y esto es una técnica potencial geofísica. Ya con esto en mente, pues lo que nos queda es comenzar a enlazar que la historia evolutiva del territorio nacional puede ser entendida en términos de unos factores que son conocidos como factores de dinámica. Y en este sentido, si tenemos placas subductantes, una placa continental, que es conocido como placa superior, y la placa subductante como placa inferior,
En términos de relación de cómo es esa interacción, podemos llegar a determinar básicamente cómo es la evolución. Si tenemos por algún lado o en algún momento una subducción que conocemos como subducción plana o subducción de bajo ángulo, la cual puede estar ligada a una alta velocidad de la corteza o puede estar ligada a cortezas subductantes de edad muy joven. O por, y en este marco es importante establecer que el orógeno se hace muy ancho, se hace muy amplio, como es lo que ocurre en los Andes centrales en Perú. O podemos tener también que cuando la roca la corteza oceánica es muy vieja, tiende a generar una inclinación de la subducción, y en esta inclinación de la subducción se pueden dar cuencas marginales que son invadidas por el mar. Y en esa invasión del mar pues se van a generar depósitos de origen marino que después van a ser rocas sedimentarias como las que observamos hoy. Adicionalmente, podemos ver que en determinados casos lo que puede ocurrir es básicamente un sobreespesamiento de la corteza continental y por efecto térmico en la base de la corteza generar una expansión y dar lugar a lo que es conocido como complejos metamórficos. Es decir, y con esto la separación que da lugar a un rifting. Nosotros tenemos todo por estudiar a partir del registro del ojo. Esa es como lo que nos puede quedar en la cabeza. Y partiendo del escenario actual en el cual las placas tienen un movimiento unas con respecto a otras, pues comenzamos a ver que hay ciertos lugares en los que ocurre subducción, hay ciertos lugares en los que ocurre separación del borde continental, y asimismo podemos devolvernos en el tiempo hasta que por fin llegamos a nuestro punto de partida, que fue la aglomeración del supercontinente Pangea. Y con esto doy finalización a esta presentación, que espero que haya sido de su agrado, entendiendo que la evolución del territorio colombiano está enmarcada en una evolución global. Les agradezco mucho a todos.